tema de hoy es el sacerdocio que debemos llevar en nuestros hogares, y voy a hacer referencia al pasaje en Primera de Pedro 2:9, que dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí estamos oyendo a Pedro precisamente, que nos habla de que nosotros ahora somos un pueblo que somos escogidos y que somos real y una nación santa, y eso nos incluye a toda la iglesia y a todos los que somos parte de Israel como hijos o descendientes de ellos. Y hay un personaje muy especial, lo hemos hablado en diferentes partes. Melquisedec fue la primera persona, se puede decir así, donde fue considerado que era sacerdote y rey de Salem. Él es el único personaje en la historia antigua donde se le da estos dos títulos, o eran reyes o eran sacerdotes, pero este es el único que tiene estos dos títulos. De ahí para adelante encontramos diferentes sacerdocios. El más conocido es el sacerdocio arónico, que era descendiente de la tribu de Leví, y también conocido como sacerdocio levítico. Y después de que este sacerdocio se desordenó, fueron desobedientes, se instituyó el sacerdocio sadoico, y este fue el que estuvo hasta que se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, y ahí en adelante ya dejaron de existir ese sacerdocio que se daba por transferencia, se puede decir, de padres a hijos por generaciones. Juan el Bautista fue un hijo del sacerdote Zacarías, que fue cuando, en la época que Jesús nació, crecieron juntos. Por lo tanto, él también llevaba ese título de sacerdocio que siempre llevaba el primogénito de un sacerdote. Este fue el sacerdote que en el río Jordán bautiza a Jesús. El sitio muy especial, fue el mismo sitio donde Josué ingresó a la tierra prometida. Fue ese mismo lugar escogido por el Señor, donde llevó a su Hijo Jesucristo a bautizarse por este sacerdote, se puede decir que era Juan el Bautista en ese momento. Y aquí pasa bien algo muy especial. Toda transferencia sacerdotal o patriarcal llevaba algunos pasos antes de hacerse. Primero se sumergía al hijo en el agua, se lavaba con agua. Después se le ungía con el aceite, y después el padre lo presentaba públicamente ante el pueblo como que era el que recibía esa herencia de sacerdote. Esto era algo que siempre se transfería, ese legado sacerdotal, a los hijos o al hijo primogénito. Si vemos aquí, hay una interesante correlación con lo que pasa ese día con Jesús, el día que se bautiza, que precisamente se insumerge en el agua, y ahí llega el Espíritu Santo con él, que básicamente lo que simboliza el ungimiento con el aceite. Y después hay una presentación pública cuando dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Todos creo que recordamos esa escena, y se cumple precisamente esa transferencia sacerdotal en Jesús. Si recuerdan, está la de 30 años, ahorita vamos a tocarlo ahí, y hay como le decía, hay una relación bien significativa entre Josué y Yeshua. Primero, el nombre es exactamente igual en el hebreo, significa Yahvé, que es salvación, y en la forma latina viene el nombre de Jesús, derivado del hebreo también Yeshua, que es Yahvé de salvación. Es el mismo nombre y es el mismo lugar donde precisamente hay una interrupción del río, hay el momento que Josué pasa ahí, y ahí se puede decir que Jesús hace lo mismo, donde se detienen, se puede decir, los pecados de la humanidad pasada, y empieza un ministerio nuevo que es el de sacerdote a partir de los 30 años de edad. Como decía, números 40-30, la edad estipulada para empezar un sacerdocio
dice así: incluye a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. Normalmente era un ministerio que duraba 20 años, 50 años era el máximo permitido para ejercer este ministerio. Era un ministerio bastante fuerte que tocaba hacer muchos oficios y era estipulado que hasta los 50 era lo correcto de servir. Caifás es el sacerdote que está en el momento de donde Jesucristo cumple su misión, antes de llevarlo se puede decir, la crucifixión. Era Caifás el sumo sacerdote que ejercía ahí. Hay que aclarar un poquito de esto porque solamente había un sumo sacerdote. Los demás, como hemos hablado, eran sacerdotes, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Los demás podían llegar al lugar santo. Y vamos a recordar un poquito de Caifás aquí en Juan 11, 49, 53. Tiene un papel especial con Jesucristo cuando estaban juzgándolo, se puede decir. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía, y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Y aquí es donde define la crucifixión de Jesucristo. Como vemos, Caifás era el sumo sacerdote en ese momento, pero esto se había saltado, como digo, el orden, ya se había politizado el sacerdocio, se había hecho acuerdos con Roma para cada año estar cambiando los sacerdotes, y ya no se llevaba una línea sucesoral como siempre se venía haciendo, sino que eran nombrados casi que por el emperador de turno, y así había sido nombrado Caifás. Este hombre, sin embargo, ostentaba el título de sumo sacerdote, y vemos aquí que no habló en su propia cuenta, sino que fue utilizado por Dios para profetizar lo que tenía que pasar con Jesucristo. En Mateo 26, 63, 65, hay un encuentro entre este sumo sacerdote con Jesús. Dice: el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjate que empieza a tomar una autoridad que no le correspondía, y le está exigiendo a Jesús hablar. Jesús le contesta: tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Este hecho, que se puede parecer como que era un hecho de rabia del sumo sacerdote Caifás, era lo necesario que se diera. ¿Qué significaba rasgarse las vestiduras del sumo sacerdote? Era básicamente invalidar el sacerdocio que llevaba en ese momento. Y si ustedes pueden ver aquí en la pantalla de Éxodo 28, 31, 32, el manto que utilizaban los sacerdotes era hecho para que no se fuera a rasgar por ningún motivo. Y ustedes ven ahí en este versículo, dice: haz de púrpura todo el manto del efod, con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre. ¿Y por qué Dios había establecido esto así? Precisamente era para que solamente pudiera ser en forma voluntaria rasgarse este efod y no fuera algo accidental. Y básicamente, por la tradición judía, el hecho de rasgarse el manto era básicamente renunciar al sacerdocio o invalidar el sacerdocio de eso. En este momento él hace esto, y se puede decir que ahí se rompe la tradición sacerdotal y es asumida en forma permanente por Cristo. Si ustedes recuerdan, la palabra consumado es cuando está crucificado. Era la misma palabra que el sumo sacerdote hacía en el momento de la expiación, después de sacrificar el cordero pascual y terminar la ceremonia. Era la palabra que ellos acostumbraban a hacerlo. Y ya en este momento Jesucristo está haciendo de sumo sacerdote, y es la última palabra
al terminar la expiación por nuestros pecados. Está haciendo el pago completo por nuestros pecados y repite la misma palabra que utilizaban los sacerdotes cuando terminaban de hacer esta ceremonia. Hebreos 6, 19, 20 nos habla del sacerdocio real y nos vuelve al orden del Melquisedec. Dice así: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, quiere decir donde entraba el sumo sacerdote solamente, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es bien interesante ver esto aquí, porque de aquí para adelante solamente hay un sumo sacerdote. El único que tenemos sigue siendo Jesucristo. No vuelve a haber sumos sacerdotes. Todos somos sacerdotes de su pueblo, pero somos sacerdotes solamente para siempre, como dice la palabra, es Jesucristo, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice según el orden de Melquisedec? Porque era el único que era rey y era sacerdote. Y ese título solamente lo tiene Jesucristo, y vemos en su palabra que así se cumple en Apocalipsis. Ahorita más adelante lo vamos a repasar. Hay una palabra santos cuando se refiere que somos una nación santa, y hay, la palabra para santo precisamente quiere decir hagios, o en el griego, que básicamente quiere decir sin culpa, santo, religioso. Básicamente lo que traduce es sin mancha, separado. Y ahora básicamente lo que todos somos nombrados precisamente santos. Entonces, si ustedes recuerdan, en el Nuevo Testamento se repite muchas veces a partir de Hechos, y hasta Apocalipsis hay alrededor de 70 veces esta palabra que se refiere a los hijos del Señor o parte de la iglesia como los santos. Son muchas partes de eso. Eso no se establecía antes, sino a partir de ese momento en el nuevo pacto. En el concilio de Nicea, en el año 30, esto fue 320, me hizo falta un cero, después de Cristo, se reunieron y, como les decía, establecen que para una fiesta como la que estamos celebrando hoy el día, parecía indigno que para esta celebración de la fiesta más santa siguieran la práctica de los judíos. ¿Cuál es la práctica de los judíos? Que esta fiesta se conmemoraba en las casas, como habíamos hablado ayer, y en ese momento definen que eso parecía algo muy indigno, y fue el primer intento de acabar esa práctica judía para que se pasara a hacerlo solamente por sacerdotes supuestamente consagrados por el emperador. Y aquí empieza la primera, desde este concilio hasta el 400, que es el segundo concilio, hablábamos precisamente de esta situación donde ellos empiezan a bloquear de que este sacerdocio lo utilizaran los santos, los hijos de Dios, en sus casas, y se pasara solamente a los templos creados por ellos. Apocalipsis 1, 5, 6, como les decía, dice: de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjese que en el Apocalipsis aquí nos menciona que nos ha hecho un reino de ¿qué? De sacerdotes, dice, al servicio de Dios. El único sumo sacerdote es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Señor Jesucristo. Eso se vuelve a restaurar lo que el Señor había hecho desde el principio cuando creó la nación de Israel. En Éxodo 19:6 dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Fíjense que desde el principio de que creó la nación Israel como un pueblo separado o santo, para que fuera testimonio de su amor ante la humanidad, ese era el propósito de Dios, que fuera una nación y un reino de sacerdotes. Esto precisamente lo queda establecido en el segundo pacto nuevamente,
de que es el pueblo de Israel y todos los que venimos de allí somos todos Israel, que son sacerdotes y unas naciones santas para el Señor. El Salmo 141:2, David vuelve a mencionar aquí, dice que suba a tu presencia mi plegaria con una ofrenda de incienso que hacia ti eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Una de las funciones que siempre tenían los sacerdotes al llegar al lugar santo era prender el incienso, que las velas siempre estuvieran prendidas, y renovar el pan, que como hablábamos ayer, siempre tenía que estar en ese lugar. Siempre tenía que hacer trabajos en esta tienda, tenía que estar adorando, tenía que estar limpiando, y parte de mantener ese sacrificio permanente, uno siempre se llevaba las ofrendas allí y se llevaba la adoración. Es algo que todo sacerdote tiene que hacer en sus hogares. Nosotros debemos estar siempre ante su presencia con ofrendas de adoración, con alabanzas. Es algo que cada quien debe establecer en su hogar para llegar al altar del Señor. Filipenses 4:6 creo que es un pasaje que en estos días está muy de moda, donde se invita siempre a que la gente no se inquiete por nada. Dice, más bien toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Era función del sacerdote precisamente llevar las ofrendas al Señor, los sacrificios al Señor, e interceder y rogar en nombre del pueblo que representaba ante el Dios Altísimo. Y es algo que hoy mismo tenemos que estar haciendo todos los hombres. Tenemos que estar en oración y ruego presentando todas las peticiones para que todas las cosas debemos dejárselas, todo lo que nos carga debemos dejarle esas cosas al Señor como ofrenda. También Él recibe todo eso y nos da esa paz que solamente Él sabe dar. Así que es una función del sacerdote llevar las cargas, tanto las cargas como todas las ofrendas del pueblo ante Él, para que Él tome control de todo y no hacerlo nosotros por nuestras propias fuerzas. Y uno dice, si somos los sacerdotes, entonces ¿dónde está el templo? Y creo que ya todos a esta altura debemos tener claro que nuestro cuerpo es el templo. En 1 Corintios 3:16 nos recuerda, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Como les decía, el año 70 fue destruido el templo en Israel, donde se hacían los sacrificios. De ahí para adelante no vuelve a haber ningún templo. Por eso dice, de aquí en adelante nosotros somos su templo. Y es lo que nos debe hacer también, de tener control de ese cuerpo, limpiar ese cuerpo, mantenerlo puro, como lo hacían siempre los sacerdotes. Hay un ejemplo bien interesante con el rey Ezequías. Él no era sacerdote, pero le pide a los sacerdotes antes de una fiesta como la Pascua que estamos celebrando, quería tener todo listo y muy limpio y reparado todo el templo, y pone a todos los sacerdotes, que eran pocos en ese momento, a hacer esta reparación. Y es algo fundamental, como dice esta frase, lo que debilita nuestros cuerpos puede que no sea lo que comemos, sino lo que nos come a nosotros. Es trabajo del sacerdote estar limpiando el templo internamente y reparándolo. ¿Eso qué quiere decir? Es básicamente tenemos que estar arrepintiéndonos y mirar que nada en nuestro interior nos vaya corcomiendo por dentro, que como dice su misma palabra, es más peligroso lo que sale de la boca, lo que viene del corazón y contamina a la persona, que lo que entra en ella. Estamos en una época que hay muchas teorías de qué comemos, que nos sirve para aumentar nuestras defensas, y como dice la palabra, es más peligroso lo que sale de nuestra boca, lo que tenemos adentro, y es de lo que debiéramos cuidarnos. Como hemos hablado muchas veces, hay que cuidar el corazón, hay que mantener el corazón, y eso implica todos nuestros pensamientos, nuestras voluntades, nuestros deseos, todo lo que está en el fondo de nosotros es lo que debemos tener limpios para que el Señor se glorifique en nosotros. Así que creo que la oportunidad antes de la cena de empezar a hacer eso como sacerdotes, limpiar nuestro templo, nuestro cuerpo y todo lo que incluye nuestro ser. Como decíamos, es espíritu, alma y cuerpo, así como como habían tres alas también en el templo del Señor, nosotros también tenemos tres partes, y hay que tenerlas todas limpias para precisamente en la parte espiritual esté lo más sano posible, lo más limpio posible, que el Señor pueda habitar en medio de ella sin ningún problema. Así que
Esa invitación el día de hoy, que entendamos que somos sacerdotes, que tenemos una responsabilidad, unos deberes, unos oficios que hacer, y, y debemos hacerlo como el Señor nos lo ha ordenado, con toda santidad, revisándonos cualquier cosa que nos pueda contaminar nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro cuerpo. Es la invitación el día de hoy para que antes de la cena del Señor, como todos sabemos, tenemos que hacer eso, esa limpieza interior, antes de presentarnos ante Él o sentarnos a la mesa con Él.